El aliento de los dioses, o Worldbreaker en inglés, es el libro de todo el Cosmere del que menos he escuchado hablar de manera positiva. Por lo menos de los libros que son o bien autoconclusivos o que no son una secuela dentro de una saga. Por lo cual, uno puede llegar a deducir que dentro de estos libros, pues el aliento de los dioses es el peor de todo el Cosmere. Y yo acabo de terminar de leer El aliento de los dioses y he de decir que no puedo estar más en desacuerdo con la gente a la que no le ha gustado este libro. No te digo que sea un libro de 5 estrellas, ni que sea mi libro favorito, pero sí que, bueno, apartando los puntos negativos, que ya hablaré de ellos, pero bueno, son un poco lo recurrente en este autor, realmente el libro me ha gustado mucho, la trama que plantea, de la cual haré una sinopsis ahora, no os preocupéis por si no lo conocéis, me ha enganchado mucho y solo cambiando unas pocas cosas le hubiera dado 5 estrellas en Goodreads. Pero primero, para situarnos todos, ¿de qué va El aliento de los dioses? El aliento de los dioses nos sitúa en un contexto en el que tenemos un reino llamado Halandren, gobernado por un rey dios, y un reino llamado Idris, gobernado por un monarca humano. Estos dos reinos tienen un tratado que estipula que el monarca de Idris debe enviar a su hija al reino de Halandren a engendrar el hijo de el rey dios. Al reino de Idris se le acaba el tiempo, pues la hija mayor del monarca está a punto de cumplir los 22 años, por lo cual deben enviarla lo antes posible. Pero como padre le da terror enviar a su hija a engendrar la criatura de un humano que no es un humano, que murió muchos años atrás y retornó en forma de Dios gracias a una magia de la que poco se conoce todavía. Así pues se va acercando el día y el monarca de Idris, completamente presionado y aterrorizado, acaba enviando a su hija pequeña, llamada Ciri, de tan solo 17 años. Y así comienza el aliento de los dioses. Tenemos también por otra parte la historia de Basher y su acompañante, que es el personaje más misterioso e intrigante de todo el libro, y también tenemos a Vivena, que es la hermana mayor de Ciri, la que realmente fue preparada para engendrar al hijo del rey dios de Halandren. Ya para empezar, el comienzo del libro me pareció muy impropio de Sanderson y me llamó mucho la atención, porque tenemos a una cría, a una niña, no es una niña, pero es una chavala muy joven a la que envían a dar a luz al engendro de una criatura que ni siquiera es humano. Además que se refieren a ella los sacerdotes de este rey dios como receptáculo. O sea, es el recipiente, o sea, es todo súper turbio, asqueroso, y de hecho he visto mucha gente quejándose de eso, diciendo, es que este libro tiene misoginia, tiene, no sé cómo decirlo para que no afecte al vídeo, pero bueno, todos los temas oscuros que podrían ser perfectamente parte pues, de un libro de Stephen King. Y he visto mucha gente quejándose de esto. A ver, yo entiendo que los libros de Brandon Sanderson no son los más adultos, no son los más oscuros, no son joven adulto, que precisamente esto es a lo que quiero llegar, no son joven adulto, entonces que haya estos temas en un libro de fantasía adulta, pues si esto es verdad te produce molestia, no leas en tu vida Canción de Hielo y Fuego. Pero bueno, este comienzo del libro me pareció muy interesante, me pareció completamente nuevo, novedoso y fresco para un libro de Brandon Sanderson, y esto es lo que me enganchó desde el principio. Pero es que tenemos un giro en la trama, no sé en qué página, más o menos 200, 250, que le da un misterio a todo el libro, le da algo que quieres resolver, que es lo que a mí me enganchó del libro. Y no solo esto, sino cómo toda la historia se va desarrollando de manera que parece más un libro de suspense o de misterio. Suspense no en el sentido de miedo, sino de misterio y algo oscuro que no llegas a comprender, que cualquier otro libro de Brandon Sanderson, que yo haya leído al menos. Por lo cual me parece un libro que tengo que recomendar, y que si quieres empezar a leer los libros del Cosmere o quieres probar un poco y nunca has leído antes nada del Cosmere o de Brandon Sanderson, si no te llama mucho la atención el Antris, que es verdad que no es para todo el mundo, o por ejemplo si no te llama la atención el Imperio Final porque no te gusta ese rollo, pues recomiendo mucho este libro. Yo sé que hay mucha gente a la que no le ha gustado, incluso pues algunos de vosotros de los que vais a ver este vídeo, pero es que no puedo no recomendarlo. Aunque obviamente no todo es bueno en este libro, voy a tratar ya el punto que es el punto negativo de casi todos los libros de Brandon Sanderson, que es el ritmo. De nuevo, el ritmo de este libro pues tiene fallas. No es el Antris, no es el Pozo de la Ascensión, gracias a Dios, pero sí que se nota la manera de escribir de Sanderson, se nota que plantea un mundo, plantea
los personajes, plantea una situación, desarrolla el final y cómo va a acabar todo esto, desarrolla los diferentes eventos que van a ocurrir entre medias y que van a llevar al final, y es en los puentes entre estos eventos que se nota mucho el decaimiento del ritmo narrativo. No es que no pase nada en estos puntos de la historia, siempre hay algo ocurriendo, siempre hay algo formándose, y es por esto por lo que los libros de Sanderson me enganchan mucho, pero se nota un montón la diferencia entre el principio y el primer evento grande que pasa y lo que hay entre medias de estos dos. Pero por suerte en este libro tenemos unos personajes que a mí me han encantado, son únicos, son mucho mejor construidos y se nota que esto se ha escrito unos cuantos años después de Elantris o incluso Nacidos de la Bruma, porque los personajes son mucho más reales, son mucho más consistentes, por lo menos algunos, hay otros que no llaman tanto la atención, pero la mayoría, o incluso yo diría que todos, te los crees. Y tienen una personalidad propia, tienen un trasfondo y unas motivaciones que les hacen ser como son, y te los crees. Y algunos de ellos a mí me han gustado mucho. No os voy a decir nada porque podría caer un poco en spoiler, pero hay algunos de ellos que me han encantado. Por cierto, una pequeña advertencia antes de que se me olvide. Si queréis comentar en este vídeo algo que contenga spoilers del libro, por favor poned spoilers entre paréntesis, o como queráis, poned varios espacios y luego ya ponéis el comentario en sí. Y si vais a bajar a los comentarios y no habéis leído el libro, id con pies de plomo, tened cuidado, porque siempre en este tipo de vídeos pues se comentan cosas que son spoiler, tanto de este libro como de otros, así que cuidado. Otra cosa que he escuchado mucho es que este libro se parece a Elantris, o que es un poco símil de Elantris pero un poco más evolucionado. No tengo ni idea de qué se parece esto a Elantris. Es verdad que hay un entramado político, hay un sistema de magia, hay unos personajes, pero es que así es cualquier libro de Brandon Sanderson. El sistema de magia, por ejemplo, en este libro está mucho más implicado, tiene mucha más importancia. En Elantris hasta el final no llega a adquirir pues ningún peso. El entramado político en este libro no tiene nada que ver con Elantris, porque Elantris va mucho más de la religión, la influencia y demás. Y en este libro es más bien, a pesar de que sí que hay conflictos políticos, pero es más bien un misterio de cómo alguien o algo está forzando a que ocurra un conflicto político, que no pues una invasión religiosa o bueno, en fin, no tiene tanto que ver con Elantris. Y de hecho lo agradezco porque me parecen dos libros que por separado son muy buenos los dos. Este libro me ha gustado un poquito más que Elantris, pero los dos me parecen muy buenos. Y los dos me parece que tienen una puntuación muy buena. Para mí Elantris es un 4, más o menos, 4 con algo. Y este libro es un 4,3, 4,4, o sea que los dos son muy buenos libros. Pero de nuevo Elantris no es para todo el mundo, así que si no te gusta el tipo de libros como Canción de Hielo y Fuego, Juego de Tronos, o los que son más enfocados a la política que a la magia en sí, os recomiendo El Aliento de los Dioses. Y comentando un poco qué me pareció el final, obviamente sin ningún tipo de spoiler, en este concreto sí que he visto que hay un poco más de crítica, ya que normalmente los finales de los libros de Sanderson, llamados La Avalancha de Brandon Sanderson o La Sanderlancha, suelen ser lo más espectacular del libro y lo que suele hacer que se eleve mucho en referencia a todo el resto del libro. En el final del Aliento de los Dioses no tenemos un final tan apoteósico, tan espectacular, y de hecho a mí esto me ha gustado bastante, ya que vengo de leer un libro de Stephen King y me gusta mucho que todo el libro sea muy interesante y que el final, aunque no sea tan bueno, no lo estropee, simplemente que el libro en general ha sido bueno sin tener que depender del final. Y en este libro me ha pasado un poco eso. Me ha gustado toda la trama a lo largo del libro, a excepción del ritmo de la narrativa, pero me ha gustado todo y el final no me ha decepcionado, me ha gustado bastante. Tiene algunos puntos que es, como siempre en los libros de Brandon Sanderson, que te explota la cabeza, pero pues tampoco es un libro que dependa únicamente del final. Y yo creo que por esto también es uno de los libros que tienen mayores críticas o que son menos valorados o peor valorados de todo el Cosmere, pero a mí me parece que es uno de los buenos. Así que os recomiendo mucho leer este libro, y no porque sea una herramienta para leer El Archivo de las Tormentas, sino porque es un muy buen libro. Y no sé, espero que en los comentarios me digáis qué os parece a vosotros, si estáis de acuerdo conmigo en algo o si
estáis en desacuerdo en alguna otra cosa. Un like también ayuda enormemente, de verdad. Suscribirse es gratis y pues muy recomendable. Y ya está, nos vemos en el próximo vídeo. Sangre nocturna. Es que no sé qué decir, pero me gusta mucho Sangre nocturna.